por diversas pruebas, debemos de ponernos nosotros gozosos. Ese es el consejo que nos da Santiago. Dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque trae, cuando usted pasa por una prueba, trae una consecuencia. Y la consecuencia que trae es que produce paciencia en nosotros, mis amados hermanos. Imaginen, ese es el resultado de la prueba. Va a producir en nosotros paciencia. Y yo me imagino que los hermanos de aquel entonces, Santiago los escuchaba, ¿verdad que sí? Los escuchaba. ¿De qué tan afligidos estaban ellos cuando estaban pasando diversas pruebas? Y él les dice: gócense cuando estén pasando diversas pruebas, porque la prueba va a producir en ustedes paciencia. Mire, cuando pasamos por una prueba, la prueba no se va a ir inmediatamente. La prueba quizás va a dilatar un tiempo, quizás va a ser pequeña, quizás va a ser grande, pero en medio de ese proceso, mis amados hermanos, vamos a obtener la paciencia que Dios quiere que tengamos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo el que vive. El verso 3 y 4 dice: mire, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seamos, mire, perfectos. Seamos perfectos, mis amados hermanos, y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, mis amados hermanos, que la prueba va a hacer en nosotros que seamos perfectos, que tengamos paciencia y que seamos perfectos. Nos va a ayudar a madurar en el camino del Señor. Usted no le puede decir a un inconverso: mira, estás pasando por esto y esto va a producir en ti paciencia y te va a hacer perfecto, porque no le va a entender, mi amado hermano. Pero nos está hablando a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que la prueba va a producir en nosotros paciencia y nos va a hacer perfectos. Y luego dice el verso 5, del 5 al 7, habla de la sabiduría. La sabiduría, mis amados hermanos, es muy especial en nosotros. Dice el verso 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, ¿verdad que sí? El cual da, dice, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, Dios quiere hacernos a nosotros sabios, mis amados hermanos. Dios quiere que le pidamos a Él sabiduría en esos momentos difíciles de angustia. Óigame, Dios quiere que le pidamos a Él, pero mire, tenemos que pedírsela con fe. El problema está que muchas veces nosotros le decimos: Señor, dame sabiduría, pero no tenemos fe. Entonces no se produce el milagro en nosotros, porque ahí mismo lo sigue diciendo, más abajito dice: pero pida con fe, no dudando nada. O sea, ese es el problema, que nosotros le pedimos al Señor, pero antes que Él nos conteste, nosotros nos metemos en el camino y nosotros a veces tomamos decisiones y a veces, óigame, metemos las patas, porque no sabemos esperar. No sabemos esperar en el momento de Dios. Por eso es que dice: pero pida con fe, no dudando. Por favor, no dudando. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nada, porque el que duda, mire, aquí lo está diciendo, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro o a otra. O sea, así es el que duda. Pues yo no sé, quizás todos hemos tenido el privilegio de
al frente al mar, ¿verdad que sí? Y usted mira cómo las olas van y vienen. Así es el que duda, mis amados hermanos. Como las olas, así lo pone este hombre. Como las olas del mar, dice que es aquel que duda. Porque no hay una estabilidad en esta persona, en este hombre, en esta mujer. Y entonces se adelanta al propósito de Dios, se adelanta a lo que Dios quiere mostrarle, se adelanta al propósito que Dios quiere hacer ver en la congregación. Mire, como decía mi esposa, no ahorita, a veces, ¿verdad? Le decimos, nosotros los pastores le decimos, Señor, dame su sabiduría para poder bregar con esta persona, con este hermano, con esta hermana, o con alguien que esté enfermo. Y usted va y lo visita, y óigame, y usted quizás dice, yo traigo una palabra de esperanza para este hermano o para este hermano, pero usted sale más bendecido, sale más animado por aquella persona que usted. Porque aquella persona quizás le está diciendo, Señor, está en ese momento difícil, está clamando la sangre y el poder de Dios para poder salir de esa situación difícil, de ese momento difícil, mis amados hermanos. Y entonces Santiago está bregando con todo esto, mis amados hermanos, que mira a los hermanos que están desesperados, le piden al Señor sabiduría, pero no tienen fe. Por eso es que él tiene que decirle a los hermanos que cuando nos acerquemos a Él y le pidamos a Él sabiduría, que lo hagamos con fe creyendo que Él nos va a hacer hombres sabios para su honra y su gloria, mis amados hermanos. Pero tenemos que hacerlo con fe. Mira lo que dice el verso 7. El verso 7 dice, no piense, dice, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que si usted pide, ¿verdad?, sabiduría a Dios y lo hace dudando, mire, a mí, aquí el verso 7 me dice a mí que no piense que va a recibir tal cosa, porque no la va a recibir, va a ser por demás. Tenemos que tener fe, mis amados hermanos, cuando le pedimos al Señor sabiduría. Ahora, pasamos al verso número 8. Y dice, mire, continuando ahí mismo, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Santiago había visto muchos quizás creyentes que habían aceptado al Señor, que habían hecho la oración de fe, que habían levantado quizás sus manos, que se habían confesado ante aquellos hombres y habían creído al nombre de Dios. Pero ¿qué pasaba? Eran inconstantes en sus caminos. Dios no quiere que seamos inconstantes, sino que nos mantengamos aunque venga la tormenta, aunque estemos debajo de la tormenta, aunque la tormenta nos sacuda, mis amados hermanos, aunque la tormenta nos menee, aunque la tormenta nos empolve, aunque la tormenta nos moje. Óigame, tenemos que mantenernos firmes. No podemos, como dice aquí el versículo, ser de doble ánimo. Hoy sí y mañana no. Hoy sí y mañana no. Hoy sí voy a la iglesia y mañana no. Mire, el caminar en el Señor, mis amados hermanos, es de valientes. El caminar en el Señor es de valientes, de hombres y de mujeres que se paran en la brecha. Y aunque vean las cosas mal, pero siguen adelante. Que aunque se sientan enfermos, vienen a la iglesia. Que aunque se sientan desanimados, vienen a la iglesia. Que aunque se sientan derrotados, vienen a la iglesia. Porque ¿sabe qué sucede en la iglesia o en la congregación de los santos?
ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Lo estábamos sintiendo ahorita. Cansado del camino, dice la alabanza también, sediento de ti. Óigame, mire, cuando la presencia de Dios, a mí sí se me vino algo en la mente cuando estábamos ahí cantando esa alabanza maravillosa de adoración que estábamos cantando. Se me vino un pensamiento que no hay nada en esta tierra que pueda llenar el corazón, que pueda satisfacer, mis amados hermanos, óigame, el espíritu del hombre y de la mujer, como lo hace la presencia de Dios. Es que usted no quiere dejar, mi amado hermano, de alabar y bendecir el nombre de Dios, porque siente algo maravilloso, algo especial, algo único. Amén. Señor Santo, Usted, por eso es que dice la alabanza, por un momento en tu presencia, por un minuto nada más, todo daría. Oigan, fíjense que el salmista David deseaba estar en la casa de Dios, aleluya, porque ahí él sabía que la bendición de Dios bajaba, aleluya. Y es que había algo que lo desesperaba a él, y eso mismo tiene que desesperarnos a nosotros también, mis amados hermanos. En este tiempo difícil que vivimos, mire, es difícil ser, como dice aquí el versículo, una persona constante. Es difícil. Se nos presentan situaciones, mis amados hermanos, que nos quieren detener. Óigame, pareciera que fueran cadenas las que se nos enrollan de repente, y usted quiere avanzar y no puede. No puede. Si no es una cosa, es otra. Si no es en el trabajo, es en la casa. Y si no es en la casa, es en la calle. Donde quiera. A veces hasta los compañeros de trabajo se le voltean. Y si no es el compañero de trabajo, es el jefe. Es que, fíjense que ahora veníamos nosotros para el culto, ¿verdad que sí? Veníamos para el culto. Y veníamos apresurados porque nos agarró la tarde, nos llaman, ¿verdad?, de Guatemala, y estábamos en FaceTime ahí hablando con estos pastores, y salimos de la casa a las 7:04. Y venimos por el camino, recogemos a mi hermano Abraham, venimos por el camino, y se nos para una señora, y está haciéndole así de un carro. Y a mí se me hizo conocida, pero no era la persona que yo pensaba. Entonces le digo yo, nos vamos a salir aquí, y hablamos ahí en el parqueo. Entonces le dice Esperanza que quiere venir al culto, quiere congregarse. Imagínense, si nosotros nos venimos en el tiempo que nos veníamos, ¿verdad?, no la hubiéramos visto. Pero a veces Dios hace cosas, mis amados hermanos, porque un propósito tiene Dios. En la situación que estamos viviendo hoy, mis amados hermanos, nos va a ayudar para que el día de mañana seamos mejores. Para que el día de mañana usted ayude a otro, porque usted ya vivió la situación. Por eso es que aquí nos exhorta, ¿verdad?, nos aconseja nuestro amado hermano Santiago, a que cuando estemos en diversas situaciones, mire, óigame, que nos gocemos. Aleluya. Yo sé que es difícil, pero en medio de esa situación, en medio de ese problema, alabemos a Dios, aleluya, porque nos va a dar la victoria al final. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, el hermano que es de humilde, óigame bien, condición, dice aquí, gloríese en su exaltación. Qué difícil es ser humilde. Es difícil. Hay unos cuantos, pero no todo ser humano puede, mis amados hermanos, ser humilde. A veces a usted le dicen una cosa, mire, y usted quiere, no sé, el enemigo de repente le pone tanto pensamiento
Y dice, le voy a contestar de esta manera. Y si pasó el rato, ¿verdad que sí? Le hubiera contestado de esta manera. Y está maquinando y está pensando y dice, la próxima vez que me lo diga, de esta manera le voy a contestar. Así le voy a decir, así le voy a salir. Óigame, ser humilde es un privilegio. Amén. Aleluya. Y aquí también nos habla, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura para su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mire, hagamos, mis amados hermanos, tesoros en los cielos. Aleluya, allá hagamos tesoros. No nos preocupemos mucho por hacer tesoros aquí en la tierra, porque esto, mire, esto va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, dice, ¿verdad que sí? Y quizás, mire, hay personas, ¿verdad que sí? Que no, quizás ni tienen ni mucho y se creen muy exaltados, ¿verdad que sí? Y hay personas, mire, que tienen bastante y no, ni siquiera lo dan a conocer. Pero el rico, mire, yo escuchaba un testimonio de un hombre, ¿verdad? Que dice que es bien difícil alcanzar a un rico y a un pobre. Porque el rico, ¿qué hace el rico? El rico pone su confianza en lo que tiene, en lo material. Y dice, yo no necesito de Dios, porque lo tiene todo. Pero el que es pobre, maldice a Dios, dice, ¿y por qué Dios me tiene así? Usted se fija, hay gente pobrecita que usted le habla del evangelio y no quieren escuchar nada de Dios. No quieren escuchar nada de Dios. Pero qué bueno es Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad que sí? Que aún siendo pecadores, mis amados hermanos, Él nos extendió sus brazos y nos llamó. Aleluya. Entramos al verso 12. Soportando las pruebas, mis amados hermanos. Miren, qué difícil es soportar la prueba cuando usted anda en la carne. Es difícil. Fíjense que aquí Santiago empieza hablando en el verso 12 y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. O sea, mis amados hermanos, que cuando usted es valiente, que cuando usted es fuerte, que cuando usted se mantiene y usted no da su pie al resbaladero, mire, Dios lo va a premiar, mi amado hermano. Dios lo va a bendecir con algo especial. Una corona tiene preparada Él para nosotros. Sí, Señor, amén, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Qué momento más maravilloso irá a ser ese momento cuando recibamos cada uno de nosotros un premio de parte del Señor, ¿verdad que sí? Aleluya, gracias. Aleluya. Ven, buen siervo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Gracias, Señor. Aleluya. Aquí, mis amados hermanos, quizás no hagamos la gran cantidad para la obra del Señor, pero Dios se fija en lo poquito que nosotros hacemos. Él sí se fija. Él nos está viendo, mis amados hermanos. Él nos está monitoreando las 24 horas del día. ¿Qué es lo que hacemos con aquel que se nos presenta durante el día? Él nos está viendo. Aleluya. Y dice el verso 13, cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. O sea que Dios no tienta a nadie, mis amados hermanos. Ahí lo vamos a ver más adelantito,
donde dice que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y yo escribí aquí algunas cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bienaventurado significa también que somos bendecidos 3 veces. Aleluya. Vamos a recibir la corona de vida que solamente se puede obtener a través de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que significa cuando pasamos al verso 14. Dice: si no, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y yo busqué en el diccionario qué significaba concupiscencia. Y significa apetito desordenado de placeres. Número 1, exceso de deseos no gratos a Dios. También el número 3 sería tendencia a pecar. Eso significa deseos, concupiscencia. El número 4 es atraído a los impulsos carnales. Imagínense. 4 cosas que significa la concupiscencia: apetitos desordenados de placeres. O sea que esta palabrita, mis amados hermanos, significa que la persona que es atraído por su propia concupiscencia tiene esta clase de deseos carnales, tiene apetitos desordenados, exceso de deseos no gratos a Dios. Usted desea lo malo, desea lo que no le agrada a Dios. Por eso es que aquí dice en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios, óigame, deseos desordenados, le da rienda suelta a la carne. Y entonces, mis amados hermanos, óigame, dice que es atraído y seducido. Pueden venir los pensamientos a la mente del hombre y de la mujer, pero ay de usted si le da rienda suelta, mis amados hermanos. Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque todos somos tentados. A todos nos llegan tentaciones, pero el problema está: ¿qué hacemos con esas tentaciones que nos llegan, con esos malos pensamientos que nos llegan? ¿Verdad que sí? Deseo de robar, deseo de desear la mujer del prójimo, envidiar a otro. Miren, hay tantas cosas, mis amados hermanos, que yo podría nombrarles en esta noche aquí, que nos llevan directamente a lo malo. Y que eso, porque aquí más abajito explica la palabra del Señor, donde dice que después de que, ¿verdad?, cede a la tentación, cede al pecado, es seducido, dice. Mire, dice, lo leo, verso 14: si no, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, mire, entonces la concupiscencia, ¿verdad?, que son los deseos desordenados, el exceso de deseos no gratos a Dios, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ahí es donde viene el remordimiento. ¿Verdad que sí? Cuando peca el hombre y la mujer, mientras está en el jueguito, todo se siente bien. El problema es cuando ya es consumido, y entonces viene
la reacción que tuvo Adán y Eva, ¿verdad que sí? Ellos codiciaron la fruta, el enemigo los engañó. ¿Y qué sucedió al final? Fueron abiertos sus ojos, se vieron desnudos. Lo mismo sucede cuando hoy en día un hombre o una mujer peca y la misma conciencia está ahí dictándole: pecaste, no estás bien delante de Dios, arrepiéntete. O sea que Dios, mis amados hermanos, Dios, aleluya, a través de este hombre, óigame, que les escribió a las iglesias, ¿verdad?, nos aconseja y nos dice a nosotros, ¿verdad?, lo que nos puede suceder, lo que puede pasar, mis amados hermanos, cuando desobedecemos a la voz de Dios. Dice el verso 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces viene el hombre que en un tiempo andaba en la luz, ahora viene y muere. Lo mismo que le sucedió a Adán y Eva. Lo mismo, Dios se los advirtió y le dijo: el día que ustedes coman de la fruta prohibida, morirán. Y lo mismo nos está repitiendo aquí Santiago. Lo mismo les estaba repitiendo Santiago a los cristianos de aquel entonces, y nos dice a nosotros también, mis amados hermanos. Amén. Y dice el verso 16: amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, mis amados hermanos, que no lo tomemos suave, no. Mire, las cosas de Dios hay que tomarlas en serio, porque el enemigo no juega. El enemigo no juega con ninguno. Él lo que quiere es vernos tirados en el piso, arrastrándonos por las calles. Él no te quiere ver aquí en la congregación hoy, no. Él deseó que tú te quedaras en tu casa. Ese fue el deseo de él. Pero qué bueno es el Señor que nos trajo hasta aquí, aleluya. Gloria a Dios. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mire, en Él, mis amados hermanos, no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Así como fue al principio y así como fue cuando Jesús vino, así sigue siendo hoy y sigue teniendo el mismo poder. Aleluya. Él no ha cambiado, no hay sombra de variación. Él no dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana, no. Él dice lo mismo ayer, hoy y mañana. Aleluya. Él dijo: yo te voy a amar con amor eterno, y nos sigue amando, mis amados hermanos. Aleluya. Entramos en el verso 19. Santo, aleluya. Hacedores de la palabra de Dios. Qué difícil, mis amados hermanos, cuando, mire, nos predican una palabra, ¿verdad que sí? Y solo la escuchamos. Solo la escuchamos. Sí. Y en ese entonces, porque si no nos lo hubiera escrito aquí Santiago, si no nos lo tuviéramos aquí, mira lo que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Empieza en el verso 19 y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea que Él quiere que estemos atentos a escuchar, mis amados hermanos. Pero a veces nos quieren hablar y no dejamos hablar, ¿verdad que sí? Yo a veces tengo ese problema. Que a veces nos quieren hablar y usted se mete por el medio. Usted le quiere salir adelante a la persona. Aleluya. Dice: prontos para oír, tardos para hablar, porque a veces cuando usted habla, mi amado hermano, usted a veces cuando habla precipitadamente,
usted ofende, porque habla a veces uno sin pensar. Gloria a Dios. Tardo para airarse. Otra cosa, mire, qué difícil es, ¿verdad que sí? No enojarse. Tardo para airarse. Es bien difícil. Entonces aquí Santiago nos está aconsejando. Dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Mire, cuando usted se enoja, usted dice hasta cosas que van a ofender, ya sea bien a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y después usted quiere traer las palabras de regreso y no puede. Ya ofendió. Yo hace un par de semanas le dije unas cosas de esperanza y después me sentí mal. Pero ya las había dicho. Yo no sé si a usted le ha sucedido lo mismo. A veces es con un hijo. Y usted quiere después, mire, traer las palabras de regreso y dice, ¿por qué yo lo dije? No le queda más a uno, mis amados hermanos, que humillarse y pedir perdón. De veras. Pedir perdón, porque a veces uno con sus propias palabras ofende al cónyuge, a los hijos. Y a veces, mire, no queremos pedir perdón porque somos orgullosos y no queremos pedir perdón después de que hemos ofendido. Pero que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dice el verso 21, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, oiga bien, recibid, dice, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia, mire, vamos a desechar toda inmundicia, mis amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos en el verso 21. Lo cual, desechando toda Sí. inmundicia, él estaba leyendo ahorita, Sí. y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre Santo. la palabra implantada, Uh-huh. la cual puede salvar vuestras almas. Aleluya. Eso es exactamente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire, a veces hay cosas en nosotros que todavía no las hemos podido sacar y necesitan salir de nosotros, mis amados hermanos, porque nos están deteniendo a que avancemos. Hay cosas en nosotros a veces que nos estorban, pero nosotros estamos tan arraigados con ellas, están tan pegadas a nosotros, mire, y nosotros las queremos soltar y las soltamos quizás por un momento, pero de repente las volvemos a coger otra vez. Tenemos que desechar toda inmundicia, toda cosa que no sirve, mis amados hermanos, que se nos haya pegado en el camino, porque hay cosas que se nos pegan. A veces cogemos malas mañas de los amigos que tenemos. A veces hay palabras, mira, hay palabras que para un cristiano ya no deben de existir. Pero de repente las decimos. Y son cosas que tenemos que ir sacando de nosotros y llenándonos de la palabra del Señor. Pero eso cuesta, mire, cuesta ser disciplinado. Amén. Escuchaba una prédica yo esta semana y dice el hermano que si nos aprendiéramos, oiga bien, un versículo por semana, saberíamos 50 versículos al año. ¿Ah? 50 versículos al año. Pero a veces un versículo nos cuesta aprenderlos. Y yo venía hablando con hermano Abraham, ahora en la ven, y con Daniel, y le digo, mira, creo que te voy a poner a que te memorices la palabra de Dios, porque en lugar de que estés metido en ese game,
en ese jueguito, te voy a poner a que te memorices la palabra del Señor. ¿Sabe que yo recuerdo, mis amados hermanos, que donde yo me crié, en la iglesia donde yo crecí, hacían concursos, fíjense? El niño que dijera más texto se llevaba un premio. Y mi hermana, óigame, mi hermana era muy, muy buena. Yo sabía unos cuantos por ahí, pero mi hermana, no hombre, mis dos hermanas se agarraban y texto, capítulos enteros se sabían, mis amados hermanos. Y eso necesitamos, miren, inculcarle a nuestros hijos, mis amados hermanos. Yo entiendo, hay que dejarlos que jueguen un tiempo, está bien, pero también, miren, llegó el momento de que tienen que estudiar la palabra de Dios y tenemos que hacerle un poquito de fuerza, aunque se enoje la esposa o se enoje el esposo, porque mire, dos cosas suceden a veces. A veces el esposo está de acuerdo y la esposa no, o la esposa está de acuerdo y el esposo no, y es difícil ponerse de acuerdo, pero allí, mis amados hermanos, debemos de ponernos de acuerdo para las cosas de Dios, porque es lo que los va a llevar a los muchachos a la vida eterna. Si la palabra de Dios no la tienen sembrada en su corazón, mire, va a ser muy difícil. Aunque hayan crecido en una iglesia, aunque se hayan dormido en las bancas, aunque hayan venido todos los días al culto, pero si la palabra de Dios no está en ellos sembrada, hermanos, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que ellos puedan entrar en los caminos del Señor. Aleluya. Bueno, seguimos adelante. Pero sed, dice, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Mire, cuando solo escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y no la ponemos por práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahí lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios, sí. Pero sed, dice, hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque, dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, óigame, nos da un ejemplo aquí. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. O sea, la palabra de Dios es como un espejo, mis amados hermanos. Y aquí lo está diciendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En otras palabras, nos predican, leemos la palabra, pero luego nos vamos y nos olvidamos. Mire, uno de los mandamientos principales es, el número uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y ahí sigue. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? Pero a veces no lo hacemos. Es lo que menos hacemos. Si a veces ni uno mismo se aguanta. ¿No le ha sucedido a usted? Ni uno mismo se aguanta. Aleluya. Santo, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, aquí Santiago nos está diciendo que no solo seamos oidores, sino que pongamos en práctica la palabra del Señor. Hay tanto que aprender de este libro.
Óigame, hay muchas cosas que vamos a aprender, mis amados hermanos, de este libro de Santiago, que nos van a ayudar para ser mejores cristianos, para ser mejores evangélicos, para poner en práctica la palabra del Señor, aleluya. Que cuando miremos a alguien necesitado, que cuando miremos a alguien con necesidad, nosotros podamos extenderle la mano. Que cuando miremos a alguien que necesita de parte de Dios, que le hablemos la palabra del Señor, que nosotros hagamos lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. Santo, ¿cuántos nos miramos en un espejo y nos olvidamos cómo somos? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí o no? A todos nos ha pasado. Y lo mismo nos pasa con la palabra del Señor. Domingo tras domingo predica uno, predica otro, viene otro y nos hablan de lo mismo. No hables de tu hermano, mira, ámense los unos a los otros. Y en las congregaciones, mis amados hermanos, a veces es donde más empleitados estamos, donde más chisme se encuentra, donde más la gente habla el uno del otro. ¿Por qué será? Porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Decía cierto predicador, decía, en las reuniones que tengas, habla de negocios, habla de cómo te ven el trabajo, pero no te pongas a hablar de tu hermano, porque cuando te pones a hablar de tu hermano, se arruinó la cosa. Se arruinó la cosa. Empieza, óyeme, y mira cómo viene vestido aquel. Sí, mira los tacones que trae la hermana, mira cómo camina, le dice uno al otro. Sí. Ah, no. Mira los jeans, mira los pantalones, cómo los trae de pegado, le dice. Parece choricito. Óigame, y miren, y por ahí se sigue. Y se lo hace hasta en picadillo, decimos nosotros, pero lo hace hasta en salsa verde, roja. Ay, Dios mío. Es difícil, miren. Es difícil, mis amados hermanos. Pero podemos, aleluya, poner en práctica la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, oiga bien, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está. Va a ser bienaventurado en todo lo que usted haga, mi amado hermano. Y luego sigue diciendo el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, mira, esta es otra cosa, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Tenemos que refrenar muchas veces la lengua también. Se los decía hace un momento. La religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amonestación, capítulo 2, contra la parcialidad. Este problema, mis amados hermanos, ha existido siempre. Llega uno bien vestido, bien arreglado, óigame, y le damos hasta la primera banca, ¿verdad que sí? Pero llega uno andrajoso, miren, no queremos ni que entre al templo. Y esta situación la tuvo que lidiar Santiago con esta situación. Dice: hermanos míos, dice el verso 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de ¿qué? De persona. Aleluya. O sea,
usted no puede ver a uno mejor que el otro solo porque anda vestido, no. No podemos hacer acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también otro, entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Hermanos míos, dice el verso 5, amados, oíd, no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a tribulaciones? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís, dice la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos. Mire, en algún momento va a venir alguien aquí mal vestido, pero no por eso nosotros, o quizás mal oloriento, no por eso nosotros le vamos a decir, no, quédate tú allá afuera, no. Porque así como nos amó Dios a nosotros, lo ama a Él también. Y en un tiempo nosotros también anduvimos así, hediondos, apestosos. Porque eso es lo que el pecado hace en uno. Apesta, mis amados hermanos. Hiede. Pero qué lindo es que la sangre de Cristo Jesús nos limpió. Amén, aleluya. Qué barbaridad, ya van a ser las 10, ¿no? Santo, aleluya. Son las 10 ya. Son las 10 ya. Gloria al nombre. Voy a terminar nada más a la mediación aquí del capítulo 2 y vamos a dejarlo por ahí entonces. Dice el verso 9, pero si hacéis excepción de personas, dice, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometeráis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matás, ya has hecho transgresor ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el justo. Aleluya. Y ahí sigue, mis amados hermanos, el verso 14 nos habla de la fe sin obras. Mire, yo pensaba terminar hasta el capítulo 2, porque de ahí viene la lengua. Otra cosa, santo, la sabiduría de lo alto, la amistad con el mundo. Mire, es que Santiago nos enseña cómo comportarnos. Amén. Sigamos leyendo, mis amados hermanos, la palabra del Señor. Leamos, mire, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? O sea, que si tenemos fe, tenemos que mostrar obras también, porque ahí lo dice su palabra. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. No quiero aburrirlos. Amén. Mire, si no terminamos en estos 2 viernes, seguimos, no hay problema. Amén. Aleluya. Y cuando yo termine, pues los que tienen los privilegios siguen con sus privilegios. Eso no es problema, ¿verdad que sí? Aleluya. Al rato pongo también aquí al hermano Joan que me ayude. Hermano Joan, aleluya. Gloria a Dios. Santo el que vive. Puestos en pie, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Sigámosle pidiendo al Señor, mis amados hermanos, que nos dé la sabiduría necesaria para podernos conducir y poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Que no seamos oidores olvidadizos,
sino hacedores de la palabra del Señor. Aleluya. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por nuestro amado hermano Santiago, Señor, que escribió esta palabra, Señor, inspirado por el poder tuyo, Dios mío bendito. Gracias, Señor, porque es la que nos ayuda, es la que nos anima, es la que nos conforta, Señor. Es la que nos dice cómo conducirnos, Señor, en esta tierra. Dios mío, te doy gracias en esta noche, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, y los que no llegaron también, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, en esta noche, que podamos descansar en paz, mi Dios amado. Y si tú no has venido, si usted no ha venido, Señor, estaremos aquí el domingo adorándole y bendiciendo su nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Así que mañana